¿Por qué adoptamos o rechazamos determinada práctica punitiva en una determinada situación social? Esta es una de las preguntas que se hace el autor Otto Ruscher en su libro Pena y estructura social. ¿Qué significa esto? El autor se está empezando a cuestionar, a preguntar cómo es que en épocas de la Edad Media, en un sistema feudalista, las penas en su mayoría eran de carácter pecuniario, es decir, de carácter económico, o por qué en épocas de entrada a un sistema capitalista se ha empezado a considerar la posibilidad de explotar la mano de obra de algunos presos. Para entender todo esto, lo primero que debemos hacer es despojarnos, desligarnos de la idea de que la pena es simplemente la consecuencia jurídica de un delito y aceptar y ver a la pena como lo que es, como un fenómeno social independiente de aquellos fines que le hemos asignado. Solo de esta manera vamos a poder hacer un análisis del modelo punitivo que tenemos en nuestra realidad y si está acorde al modelo económico, social y político. Para este análisis de la sociología de los sistemas punitivos, veremos el pensamiento de uno de los autores que más influencia ha tenido en este campo, que es Michel Foucault. Michel Foucault se ha encargado de este fenómeno que es el encierro en un periodo de su pensamiento denominado genealógico, en donde se preocupa por estudiar el poder, las relaciones de poder. Para este primer video, revisaremos uno de sus libros denominado La sociedad punitiva, un libro que básicamente es una serie de clases dictadas entre el año 1972 y 1973 en el Collège de France. En este libro, el autor nos va a mostrar cómo a lo largo de la historia han existido 4 formas de tácticas punitivas. La primera es el exilio, que estaba presente en sociedades griegas. La segunda es la compensación, que estaba presente en sociedades germánicas. La tercera, la marcación, es decir, marcar el cuerpo, que estaba presente en sociedades de la Edad Media. Y por último, el encierro, que está presente en sociedades como las nuestras. Nos ocuparemos del análisis de la cuarta por razones lógicas. Algo interesante es que el encierro no formaba parte del sistema penal europeo hasta antes de las grandes reformas, es decir, hasta antes de 1780, que es cuando se inicia. En este libro el autor nos va a mostrar que a lo largo de formas de tácticas punitivas que estaban mezcladas entre sí, que aún seguían presentes durante el régimen penal de la Edad Clásica. La primera es el exilio, que estaba presente sobre todo en sociedades como las griegas. La segunda es la compensación, que estaba presente en sociedades germánicas. La tercera es la exposición o marcación, es decir, marcar el cuerpo, que estaba presente en sociedades occidentales a finales de la Edad Media. Y 4, y por último, el encierro como forma de pena. Nos encargaremos de la cuarta por razones lógicas. El encierro como forma de pena no formaba parte del sistema penal europeo, y solo a partir de las grandes reformas que se dieron entre 1780 y 1820 para adelante la vemos como forma de pena principal. Y ojo, no es que el encierro como tal no existiera, sí existía, pero era un encierro totalmente diferente. Era un encierro garantía, un encierro sustituto. El encierro garantía básicamente consistía en asegurar la presencia del criminal, y el encierro sustituto ni siquiera era dictada por un juez. Entonces noten cómo el encierro sí estaba presente, pero era en forma de castigo y no así como forma de pena. Aquí nace una de las preguntas principales: ¿cómo es que nació la prisión? Y esa prisión me refiero a cómo hoy la conocemos. Si revisamos a los grandes pensadores reformistas del sistema penal de mitad del siglo XVIII, Beccaria, Servet, Saint, Brisson, entre otros, ninguno va a proponer la prisión como una pena principal, ni siquiera accesoria. Entonces, ¿cómo es que nace la prisión? Porque desde que se planteó la idea de su creación, tuvo dificultades enormes para su organización y planificación. Fue objeto de duras críticas, entre las cuales podemos encontrar 2 principalmente. La primera era de carácter de vulneración a los derechos humanos. El segundo tipo de críticas era de carácter de disfuncionamiento, es decir, no iban a poder sincronizar con el sistema penal y la sociedad en general. Concentrémonos en el segundo tipo de críticas. La primera crítica que recibió la cárcel al momento de su creación fue que, primero, la cárcel, la prisión, impide que el Poder Judicial pueda ingresar y verificar la aplicación de las penas. Como decía el autor de Cases, la ley no puede penetrar la prisión. El segundo tipo de críticas de carácter estructural es que la prisión mezcla criminales con otros y a su vez conforma su propia comunidad, quienes van a formar un vínculo de amistad, de lazos dentro y fuera de la cárcel.
En palabras de este autor, la prisión es una fábrica de creación de enemigos internos. La tercera crítica a la prisión es que al otorgar comidas, refugio y en algunos casos hasta vestimenta, a menudo va a otorgar mejores condiciones favorables que a las mismas personas, a los mismos trabajadores de afuera. Y esto no solo es muy grave, es cero disuasivo, como ya lo señalaba el autor Otto Ruscher, quien decía: si la vida dentro de la prisión es igual o mejor que la vida, la amenaza no va a surtir efectos. La cuarta y última crítica de carácter disfuncional estructural es que de la prisión salen personas marcadas de por vida, con una infamia que no se las va a gozar. En el siguiente video analizaremos si la cárcel como pena respondió a razones humanitarias o fue simplemente por intereses de una época determinada. Hasta la próxima.